Hola, ¿qué tal, Luz y Sal? Nuevamente sean todos bienvenidos a un taller más de Estudiemos Juntos con su servidor J.C. Mendoza. Estos talleres que tienen la intención de prepararnos para llegar a nuestra lección precisamente con una formación mayor. Son creados para el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial en su tercer grado. Y precisamente estamos en la lección número 13, una visión sobre la Iglesia. Van de los numerales 61 al 65. Dice la cintilla: la Iglesia Católica, depósito de la fe, es signo de unidad entre los hombres. El numeral 61 habla de la perspectiva de la Iglesia Universal. Y es que presenta el Papa un vistazo de la Iglesia en general. Para nosotros, para ti, para mí, recordará, segundo año fue su eclesiología. Bueno, pues vamos a aprovechar para dar un repaso. Mira, los primeros cristianos tenían una clara visión muy consciente de la Iglesia como instrumento de salvación, de la Iglesia como católica, es decir, universal, su unidad, y lo veían en tres dimensiones: única y universal en cuanto al tiempo, desde el justo Abel hasta nuestros tiempos. ¿Sí me explico? O sea, todos los tiempos. Única y universal en cuanto a territorio, es decir, todos los hombres en la faz de la tierra, incluso si vivieran otros mundos. Única y universal en cuanto a católica y única. La catolicidad es la misión de la iglesia. A todos, ¿eh? Raza, color, sexo, idioma, no importa. Cristo lo explicó a través de sus parábolas: la gran red, ¿te acuerdas? El rebaño de las ovejas, en fin, todos, y es a él a quien le toca separar los peces buenos de los malos, o las ovejas a la derecha y a la izquierda, es a él, pero todos son bienvenidos a la casa del Señor. Y es que Dios es católico y solamente rechazando a Dios sería la única condición para no estar con Él. El numeral 62 habla de la perspectiva de la iglesia particular. La iglesia se encarnó en un lugar específico, en un tiempo específico, con unas circunstancias propias, que es bueno entenderlo. ¿Por qué? Pues su olvido, su mala interpretación ha traído variaciones, desviaciones, bueno, y hasta divisiones en la iglesia. Por tanto, se debe de ser consciente de las situaciones de cada uno, del tiempo en que uno vive, del momento en que la iglesia vive en cada tiempo. Y es que en otros tiempos que se quería erróneamente encarnar a la Iglesia Universal a la misma cultura donde se originó. Y no, pues la Iglesia no se limita a una cultura o a un pueblo determinado. Un ejemplo por darlo: la escritura. Pues ciertamente la escritura fue en hebreo, griego y en arameo. Fueron los idiomas que influyeron para su escritura, pero que no es lo que hace la esencia de la iglesia. Más bien, ello debe ser aprovechado en orden a la vivencia de lo fundamental cristiano. Paulo VI, el Papa, nos aclara que no debemos confundir como iglesia universal a la suma de la iglesia católica más todas las sectas. No, 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 no. La iglesia es católica en cuanto a su unidad en la fe, independientemente de las iglesias locales. La iglesia no es como un estado de una república, por así decirlo, sino como un único cuerpo de Cristo en todas sus partes. El numeral 66 precisamente nos habla de la adaptación y fidelidad del lenguaje. Aquí el Papa no se refiere al término lenguaje en el sentido de idioma, o como cuando decimos, pues, ¿qué te estoy hablando en chino? ¿O qué? Se refiere a que todos estemos en la misma sintonía, en el mismo lenguaje, aquello que tú y yo conocemos como sinodalidad, caminar juntos con un objetivo común. Bueno, pues el Papa lo plantea con el concepto de trasvase, el cambio de un líquido de un envase a otro. Perdón, ajá, el cambio de un líquido de un envase a otro, que busca cuidar que no se adultere, advierte el Papa. Lo mismo con el Evangelio. Se debe de cuidar que no se adultere de una generación a otra, por más distintas que sean las culturas, las tradiciones, los idiomas, etcétera. El mensaje debe de transmitirse puro y en lo esencial. Esto porque hoy en día cada quien interpreta el Evangelio como quiere o desde su cultura individual, no olvidando la universalidad de la Iglesia y la unidad. Cada pueblo vive el Evangelio de Cristo en sus circunstancias concretas, pero comprendiendo las doctrinas católicas, es decir, las doctrinas universales. Conclusión de este punto del 63: se debe anunciar el Evangelio respetando la cultura, el idioma, las circunstancias de cada pueblo, pero manteniendo la catolicidad, es decir, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia. Y es que el agente evangelizador debe tener y entender perfectamente estos dos aspectos de la transmisión del Evangelio. El numeral 64 habla de la apertura a la Iglesia Universal. Y es que, mira, la Iglesia de Cristo es universal, o sea, católica.
Los misioneros, los sacerdotes, los que lo van llevando el Evangelio, lo han entendido por ello y por obediencia a Cristo, dejan todo para llevar esta buena nueva a todo el mundo. Y es que, mira, muchas congregaciones, principalmente anglicanas, no entendieron ello y se sectarizaron y particularizaron el Evangelio. No confundir con comunidades de base o grupos parroquiales, pues independientemente del carisma del grupo parroquial, precisamente forman parte de la única iglesia católica, la única iglesia universal de Cristo. De aquí que la escuela de pastoral debe estar abierta a cualquier grupo parroquial, más aún, debemos ser la escuela de la parroquia en ese sentido. Tristemente, los que se han separado, los hermanos que se han separado de la iglesia de Cristo, tarde o temprano se ven atrapados por los poderes temporales y las inclinaciones del mundo. La fuerza de la unidad en orden a la oración y en orden a la fe son los pivotes de la catolicidad. Y aun que pueden variar las manifestaciones litúrgicas, es la misma oración y la misma fe en todos. Esa doctrina universal, es decir, católica, es la savia de la vida del árbol. Independientemente de sus muchas ramas que existan, que todas dan los mismos frutos, pues todas dependen del mismo trono. Nuestra lección cierra en el numeral 65, el inalterable depósito de la fe. Lo que es propio de la iglesia es transmitir el evangelio. ¿Te acuerdas? Mateo 28:20. Vayan por todo el mundo y anuncien lo que yo les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Papa precisamente esto. Y lo hace a través de los apóstoles, los enviados de Cristo. Y comienza por presentarnos la figura del romano pontífice, es decir, del Papa, sucesor de Pedro, como este principio visible. Este principio visible lo instituyó Jesucristo. No es un símbolo como la bandera de algún lugar, sino como un signo visible de unidad. No como un capricho personal, sino como situación de servicio en la iglesia. Y es precisamente su responsabilidad mantener la unidad del credo en la única iglesia católica, la única iglesia de Cristo. Ahora bien, este principio visible, es decir, la iglesia, debe también ser garantía de fe. Y esto es el inalterable depósito de la fe, cuya custodia es responsabilidad de la iglesia, cuya labor es mantenerla y transmitirla de generación en generación de manera inalterable, este depósito de la fe misma, como lo decíamos anteriormente, y que sucede no por los hombres, sino por el el misterio del Espíritu Santo que habita en ella, en la iglesia. Esto se ha mantenido más de 2000 años en esta unidad de fe, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Obviamente no es solo el Papa, sino toda la iglesia la encargada del depósito de la fe. Y es aquí donde se basa nuestra formación de tercer grado. Cuando nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos como iglesia de mantener el depósito de la fe y transmitirlo conforme al mandato de Cristo, de manera fiel y servicial. Y si el agente de evangelización no está preparado y comprometido con ello, difícilmente se logra este trasvase. ¿Te acuerdas? Pasar un líquido de un envase a otro sin que se adultere. Y hacerlo así es nuestro trabajo, pasar el evangelio de nuestra generación a la que sigue. Por eso yo te invito a que comprendamos lo importante de estas lecciones que hemos venido analizando en nuestro tercer grado, pues debemos estar bien preparados y convencidos de que debemos anunciar el Evangelio y no solamente venir a escuchar lecciones. Yo te invito a que sigas siendo luz y sal para que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.